Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía y que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú has enviado, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra, Señor, y la alabanza sean dadas a ti y a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Para Dios, pueden sentarse, mis amados hermanos. Una vez más, sean bienvenidos. Empezamos a hablar en el primer culto, mis amados hermanos, de un tema que lo titulamos La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Y dentro del tema, pues está claro, ¿verdad?, que hay tres niveles dentro de lo que es la voluntad del Señor. Amén. Que hay un nivel que es bueno. Hay cosas que dentro de la voluntad del Señor para nuestras vidas son buenas. Amén. Pero hay otro tipo de cosas que no solamente son buenas, sino que pasan a ser agradables. Amén. Y hay otro tipo de cosas que no son buenas ni agradables, sino llegan a ser perfectas. Amén. Decía yo a los hermanos el primer culto que dentro de la voluntad del Señor perfecta, mis amados hermanos, estamos nosotros. ¿Por qué? Bueno, antes de decirles el por qué, les digo de dónde surgió este tema. De una plática que teníamos nosotros con la pastora, y ella me decía de que la perfecta voluntad del Señor, cuando es perfecta, ¿verdad?, no regresa. Entonces, meditando en lo que ella me decía, yo me ponía a pensar, ¿verdad?, como yo meditando, ¿verdad?, y venía este pensamiento, que cuando nosotros hacemos algo, y ese algo que hacemos es perfecto, quedó bien hecho, ¿lo volvemos a hacer? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya quedó perfecto, quedó bien hecho. Y dentro de esto entendemos, mis amados hermanos, que dentro de la perfecta voluntad de Dios estamos cada uno de nosotros. Les decía a los hermanos en son de broma en el primer culto, aunque sus hijos les han salido con toda su carota, les decía yo, ¿se pueden volver a hacer? Aunque en algún proceso ellos estén mal portados, y aunque nos den ganas de cambiarlos o de mandar a hacerlos otra vez, ¿se pueden volver a hacer? Ya no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados conforme a la perfecta voluntad de Dios y ya no se puede volver a hacer. Miren que si no es tan perfecta la voluntad de Dios, que aunque estemos divididos en hombres y mujeres, no hay otro hombre igual que nosotros. Amén. No hay una mujer igual que ustedes. Decía a los hermanos, con una es suficiente. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuchen esto, aquí viene el tema: para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Entonces, mis amados hermanos, hay un proceso, hay niveles, si lo queremos ver así, para llegar a disfrutar la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que empezar a disfrutar o a conocer lo que es la buena voluntad de Dios. Amén. Les decía a los hermanos del primer culto que dentro de las cosas que nosotros como seres humanos anhelamos por naturaleza cosas buenas. Amén. Entonces, dentro de esas cosas buenas que anhelamos, materiales, a veces somos contradictorios, mis amados hermanos, porque queremos cosas buenas, físicas y materiales, pero a veces las cosas buenas que Dios tiene para nosotros por medio de su buena voluntad, resulta que algunos no las quieren, las pueden rechazar, o pueden llegar a un momento en el que simple y sencillamente consideran que alguna otra cosa es más importante que hacer la buena voluntad del Señor. ¿Cuántos puntos hablé en el primero? 2. Estos 2 que hablé en el primero, nada más los voy a mencionar para poder continuar con los otros.
No los conté exactamente, pero creo que son como 12 puntos, 12 citas, mis amados hermanos, bíblicas, las cuales la palabra nos muestra cuál es la buena voluntad de Dios. Amén. Miren, dentro de la palabra aparecen varias veces la palabra buena o bueno. Recordemos que solo en Génesis capítulo 1 dice la Biblia varias veces: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera. También menciona en la palabra cosas que vio Dios que no eran buenas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esa palabra buena o bueno aparece varias veces, pero en relación a la buena voluntad del Señor solo aparece las veces que la vamos a mencionar. Amén. Entonces, número 1, acompáñenme por favor al libro de Gálatas capítulo 6 y versículo 6, que es el primer punto que vamos a ver, que es, cuando vamos al original, es la misma palabra que se utiliza en el original. Vamos a ver si la logro pronunciar más o menos. Es la palabra agansos. Así se escribe en griego, mis amados hermanos. No sé si se pronuncia así, pero esa es la palabra. Entonces, cuando vamos a buscar la palabra buena dentro del original, es la palabra agansos. Amén. Y aquí dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa agansos, digámoslo así, buena. Amén. Al que lo instruye. Como repito, esto ya lo dije en el primer culto, nada más lo menciono. Entonces, mis amados hermanos, dentro del conocimiento de la buena voluntad del Señor, ustedes y yo tenemos que ser agradecidos. Amén. Dice: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Les hacía preguntas a los hermanos en el primer culto y les decía: ¿cómo pueden hacernos partícipes ustedes a nosotros de una cosa buena? Y un hermano decía: invitándolos a comer, por ejemplo. Amén. Les decía yo a los hermanos: yo no les estoy pidiendo nada, solo estoy explicando lo que la palabra dice, que dentro de la buena voluntad del Señor, a todos aquellos que nos instruyen en la palabra, deberíamos de hacerlos partícipes de las cosas buenas que el Señor nos da o que nos acontece. Amén. Les decía que lamentablemente a veces la mayoría de hermanos solo nos llaman cuando las cosas están malas, pero cuando les está pasando algo bueno, ni se recuerdan que tienen pastor. Pero gloria a Dios por todo. Amén. Bueno, avanzo, porque eso ya lo dije en el primer culto. Número 2, buenas obras. Dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 9 y versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, dice, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el otro punto, mis amados hermanos? Dentro de la buena voluntad de Dios, hacer buenas obras. Amén. Pero primero dice: a fin de que teniendo siempre todas las cosas, de todo lo suficiente. Les decía a los hermanos en el primer culto que a veces, mis amados hermanos, no hacemos buenas obras porque la mayoría de personas lo primero que hacen es ver lo que necesitan y a veces, si sobra, poder compartir. Y lastimosamente a veces, si ni siquiera se tiene lo suficiente, ¿qué se va a compartir? Entonces acá lo que la Biblia nos muestra es que si nosotros tenemos el deseo de conocer la buena voluntad de Dios, amén, y tenemos el deseo de hacer buenas obras, entonces ustedes y yo podemos considerar, tal vez vamos a la cena, ¿verdad? La abrimos y ahí podemos considerar, viendo si lo que tenemos es suficiente o no. Pero al final, si lo que tenemos es suficiente o no es suficiente, el que va a proveer o el que va a desatar la provisión para que sea suficiente y pueda hacer una buena obra es Dios. Entonces las buenas obras, mis amados hermanos, no se basan en ir, como el ejemplo que les pongo, ¿verdad?, a la cena y ver qué tanto tengo para compartir. Amén. Sino las buenas obras se basan en: yo quiero hacer una buena obra. Amén.
Entonces, quien va a proveer lo suficiente para que la haga es el Señor. Amén. Pero si ni siquiera tal vez veo la necesidad y lo primero que hago es hacerme loco, Dios le va a proveer y tal vez la cena llena, entonces no vamos a poder conocer la buena voluntad de Dios, tampoco la agradable y menos la perfecta. Amén. Y les decía a los hermanos, según Timoteo 2:21, y esto es lo que hablamos en el primer culto, que para hacer buenas obras tenemos que ser preparados. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, tal vez tenemos el deseo de poder hacer una buena obra, pero no la podemos hacer, o al final tal vez la empezamos a hacer, pero la hacemos a medias. ¿Por qué? Porque para hacer buenas obras nos tiene que preparar el Señor. Parte de ese proceso de preparación inicia, no leímos la cita, ¿verdad? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto o preparado para toda buena obra. Entonces, la preparación para hacer buenas obras inicia limpiándonos. ¿De qué? De todo aquello que pueda ensuciar nuestros ágapes, dice la palabra. Y cuando habla de ágapes hace referencia o al tipo de vestiduras que tengamos o a la relación de amor que tengamos. Amén. Porque al final, mis amados hermanos, la relación que ustedes y nosotros como pastores tenemos tiene que ser una relación cimentada en el amor, no en la conveniencia. Amén. Bueno, entonces se los dejo ahí. Esos fueron los dos puntos que hablamos en el primer culto. Ya lo resumí y empezamos con lo de ahorita, mis amados hermanos. Amén. Recuérdense que estamos hablando ahorita de la buena voluntad del Señor. Ya más adelante hablaremos de la agradable y la perfecta voluntad. Amén. Otra cita muy importante, mis amados hermanos, en relación a la buena voluntad del Señor, para llegar a conocerla, es Lucas capítulo 8 y versículo 8. Amén. Lucas capítulo 8 y versículo 8. Entonces, queremos aprender a conocer y a hacer la buena voluntad del Señor. Tenemos que hacer partícipes, mis amados hermanos, de todo lo bueno a los que nos instruyen. Amén. Tenemos que, mis amados hermanos, hacer buenas obras, pero esas buenas obras van a depender del Señor. El Señor es quien va a darnos lo suficiente para hacer buenas obras. Amén. Pero vean esta otra, que interesante. Esta otra, mis amados hermanos, ya tiene que ver más con nosotros. Amén. Con nuestro ser interior. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8 y versículo 8, dice: y otra parte cayó. ¿Qué dicen sus Biblias? Entonces, mis amados hermanos, esa palabra buena es la misma palabra agazos. Entonces, si ya lo entendimos, díganme ustedes, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Según esta cita. Repito, dice, y otra parte cayó en buena tierra. Repito, la palabra buena es la palabra agazos, es la misma palabra que se utiliza para buena voluntad. Amén. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros? Así de simple, mis amados hermanos. La buena voluntad del Señor para nosotros es que seamos buena tierra. Amén. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero a veces, o la mayoría de veces, cuando alguien viene, y no es que venga y ofrende o que esté dando sus diezmos, sino cuando alguien viene y me dice: pastor, tenga esto para usted. Entonces, cuando alguien viene y me da algo así, dentro de mis oraciones para bendecirlo o bendecirla, yo siempre digo dentro de mis oraciones: Señor, tú sabes que nosotros, refiriéndome a la pastora y a mí, por lo que me están dando, que repito, no es una ofrenda ni sus diezmos, sino es algo para usted. Tú sabes que nosotros somos buena tierra. Entonces tomo aquello que vienen y me dan como una. Si me estoy confesando como buena tierra, lo estoy tomando como una
siembra. Amén. Y todo aquello, mis amados hermanos, que se siembra en buena tierra, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, la buena tierra, aún así le echen semillas de un matapalo. ¿Conocen los matapalos? ¿No? Son unas como enredaderas, digámoslo así, que nacen alrededor de los árboles y empiezan a crecer, pero empiezan a alimentarse del árbol. Y el árbol va muriendo y al final, cuando ustedes miran, ahí se mira que hay un árbol, pero el árbol se murió. Y lo que se ve reflejado es el matapalo, son unas enredaderas que se enredan en todo el árbol y suben, pero mataron el palo. Ya nunca las han visto. ¿Sí? Entonces ya saben de qué estoy hablando. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque la buena tierra, si es buena, va a hacer que produzca todo aquello que le siembra. Recuérdense que la Biblia habla en aquella parábola en donde los siervos se fueron a dormir y mientras que dormían vino el maligno y envió a sus servidores y sembró, ¿qué dice? Sembró su semilla. Y cuando fueron saliendo, los siervos, miren cómo somos a veces. Los siervos van y le preguntan al Señor: ¿sembraste tu terreno con mala semilla? Si el Señor dio el terreno, los que lo estaban cuidando eran ellos. Pero mientras que ellos dormían, dice claramente la palabra, vino el maligno y sembró. Aquella era buena tierra. ¿Y qué pasó? Tanto el trigo como la cizaña, los dos crecieron. Entonces, si dentro de la buena voluntad del Señor para nuestras vidas es que ustedes y yo seamos buena tierra. Amén. Pero no solo buena tierra para que nos siembran algo malo y que dé fruto, sino aquí entra lo que la Biblia dice, que tenemos que aprender, mis amados hermanos, a retener lo bueno. Y por consecuencia, ¿qué hay que hacer con lo malo? Desecharlo. Entonces, si ustedes y yo somos buena tierra, ¿cuál fue el fruto, mis amados hermanos, de la buena tierra? Al 30, al 60 y al 100. Entonces, más de algún fruto tenemos que dar si somos buena tierra. ¿Por qué? Porque estos no son los deseos, como dice el apóstol, de doña Chonita. Amén. Esta es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios, mis amados hermanos, es en este punto que ustedes y yo seamos buena tierra. ¿Por qué? Porque la buena tierra da fruto. La buena tierra, repito, da fruto. Amén. ¿Cómo se puede ver, mis amados hermanos, que un cristiano está dando fruto dentro de una congregación? ¿Se imaginan ustedes un cristiano que empezó a venir a la iglesia hace 20 años y 20 años después sigue haciendo lo mismo? ¿Y qué es lo mismo? Solo llegando a escuchar las prédicas. ¿Habrá dado fruto? No. ¿Por qué? Las cosas son claras. Porque no es buena tierra. Porque si fuera buena tierra, les aseguro, mis amados hermanos, que muchos van a llegar a ser ministros. ¿Por qué? Por buena tierra. Amén. Entonces la buena voluntad de Dios para nosotros es que seamos buena tierra. Y luego dice: y nació y llevó fruto al 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír. La Biblia dice así textualmente: oiga. Pero cuando vamos a ver los significados dice: entienda. ¿En dónde está la clave entonces, mis amados hermanos, para hacer buena tierra? En entender lo que se nos predica. En entender, mis amados hermanos, hablábamos en el primer culto de lo que está pasando con Israel y nos han enseñado que Israel es un reloj para la iglesia. Amén. Y todo lo que está pasando tiene que pasar, es necesario que pase. ¿Por qué? Porque si no pasa, mis amados hermanos, entonces la venida del Señor estaría más lejana. Pero mientras que nos vayamos dando cuenta lo que está pasando con Israel, les decía a los hermanos en el primer culto, eso lo habla la Biblia en Salmos 83. Entonces el Salmo 83 nos muestra que esto que está pasando es necesario porque la venida del Señor está cerca. Amén. Y tan cerca está
que después de esta batalla, dice la Biblia que tiene que venir otra todavía. Y la batalla va a ser mayor. ¿Por qué? Porque se van a unir varios países en cuenta. No sé si ustedes han visto en el mapa a Rusia. Pero Rusia, mis amados hermanos, es un país que abarca 3 continentes. ¿Imaginan ustedes? No uno, sino abarca 3. Solo me recuerdo ahorita de Europa y Asia. No me recuerdo el otro. Pero nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuando miran en el mapa está Rusia, está arriba, y en una línea recta, ahí está Israel. Israel es una cosita así. Y Rusia bien pudiera ser un solo continente, solitos. Amén. Bueno, esta es la batalla que viene, y ahí sí, el pueblo de Israel se va a ver encerrado, y ahí se aparece el Señor. ¿Para qué? Para defender a su pueblo. Pero les decía que cuando eso pase, la iglesia ya no está. Entonces, mis amados hermanos, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Entonces yo creo que si entendemos que el tiempo que nos ha tocado vivir es el final, entonces tenemos que esforzarnos por ser buena tierra. Amén. ¿Y cuál es la buena tierra, mis amados hermanos? La que da fruto. Amén. La tierra que da fruto. Si ustedes y yo, mis amados hermanos, decidimos buscar al Señor, les digo algo, eso se echa de ver. Cuando alguien está buscando del Señor, se echa de ver. ¿Por qué? Porque crece. Recuérdense que en lo literal, cuando nuestros hijos nacieron del tamaño en el que están el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya crecieron. En lo espiritual es igual, mis amados hermanos. Si buscamos del Señor, tenemos que crecer, tenemos que dar frutos. Yo no sé, cuando ustedes tal vez le abrieron su corazón al Señor por primera vez, ¿ya tenían conocimiento de lo que estaba escrito? Muchos no sabíamos ni qué era la doctrina del bautismo, no sabíamos ni que había en las mujeres del velo, de la Santa Cena, no sabíamos nada, mis amados hermanos. Tuvimos que ir adquiriendo conocimiento y así fuimos creciendo. Ya ha pasado el tiempo, ya hasta nos ponen a predicar. ¿Por qué? Porque ya crecimos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, que no se nos olvide esto. Voy a pasar al otro punto. Dentro de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas está que seamos buena tierra. Y la buena tierra da fruto, lo leímos, al 100%. Amén. Aquí viene esta otra, es muy interesante también. Leamos la Biblia. Lucas, capítulo 10 y versículo 38 al 40. Amén. Aquí yo le coloqué a este punto, la buena parte es la palabra a los pies de Cristo. Aquí se van a dar cuenta de algo muy interesante, mis amados hermanos, que es cuál es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que estemos a los pies de Cristo. Ni un amén. Tal vez porque están buscando la cita. Vean pues. No nos olvidemos, por favor, mis amados hermanos, que cada punto es parte de la buena voluntad de Dios para nosotros. Amén. Amén. Vean esta es importante. Lucas 10:38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta, vean qué impresionante es esto, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? María. La cual, aquí está la clave, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Luego dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, es hasta el 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas que hacer, pero solo una cosa es necesaria. Aquí está la clave, en esta cita. Y María ha escogido la buena parte, la cual no
se les será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Por eso les leí desde el versículo 38, porque dice, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Y Marta andaba ahí toda preocupada, turbada y afanada. Y miren, hasta llega a regañar al Señor, mis amados hermanos. Miren, hay algo que quiero dejarles en su corazón. ¿Quiénes de ustedes saben qué significa la palabra Marta? Ese es bien fácil. Marta significa amargura. ¿Y María qué significa? María significa rebelión. Entonces miren, si le cambiamos el nombre, podemos decir que ahí estaba Marta y María. Ahí estaba la amargura y la rebelión. La gente amargada, mis amados hermanos, aunque llegue el Señor a sus casas, lejos de darle la bienvenida y recibirlo y sentarse a los pies, lo va a regañar. La gente amargada, mis amados hermanos, le pasan las cosas y la culpa la tiene papá, la culpa la tiene mamá, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tiene la pastora, la culpa la tienen los hermanos. ¿Por qué? Porque la gente amargada no puede escoger la mejor parte. ¿Por qué? Porque dice ahí está, afanada y turbada estás. Mas sin embargo, mis amados hermanos, María significa rebelión. Entonces a veces es más fácil vencer la rebelión que la amargura. ¿Por qué? Porque aunque María significa rebelión, ¿quién obtuvo la buena parte? La que nadie le podrá quitar. María. Entonces, ¿cuál es parte de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Que andemos amargados. Porque se dan cuenta, usted dice ahí, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué le estaba diciendo ahí? Dile que me ayude. No le dices nada. ¿Se dan cuenta? Hasta el Señor ganó. Si el Señor llegó a visitar, mis amados hermanos, y Marta por andar ahí afanada, turbada y amargada, hasta el Señor resultó regañando. Entonces repito, ¿cuál es otro punto de la parte de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Que escuchemos la palabra, mis amados hermanos. Amén. Amén. Pero miren, esto es bien impresionante, porque ¿en dónde dice que estaba María escuchando la palabra? A los pies. Miren, con todo respeto, mis amados hermanos, pero al final, ahorita hay que echar mano de la tecnología. Amén. Y gloria a Dios por los hermanos que nos siguen por internet. Pero si ustedes han visto los cultos por internet, ¿es lo mismo, mis amados hermanos? No es lo mismo. Les abro mi corazón. Cuando los estudios de pastores eran presenciales, nos íbamos. Y ahí estábamos en el culto y gloria a Dios por todo. Ahora que los estudios de pastores son, espero que no lo mire el apóstol, me va a regañar, que son virtuales, los escuchamos. Pero creen ustedes, les hablo por mí, pero creen ustedes que yo me siento a escuchar el tema. No. ¿Qué es lo que yo hago? Yo pongo la prédica y me pongo a hacer mi quehacer y estoy escuchando. Pero ¿será lo mismo? A estar acá sentado escuchando, mis amados, a estar en la casa, estamos escuchando. Pero en cualquier momento tocan el timbre, una llamada y lo estoy viendo por el teléfono. Si según el tema, bueno, voy a contestar, tomo la prédica, va a seguir. O sea, eso no lo hago yo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Amén. O contestamos, o ahí está el otro, llame y uno ya se preocupa. ¿Y qué querrán? Mejor voy a ver qué quiere. A que si estamos en el templo y nos llaman, yo creo que sería demasiada falta de reverencia. Permítame, pastor, ahorita vengo, voy a ver qué quiere. Hombre, si estamos dentro del templo, por lo menos que esperen a que termine el culto. Pero ¿y en la casa?
En la casa no lo hacemos. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, se pierde mucha de la devoción que tenía María, amén, y no la tenía Marta. Entonces, ¿cuál es la buena voluntad del Señor para nuestras vidas? Que escuchemos la palabra. Les puse el ejemplo de las redes sociales, ¿verdad? Y gloria a Dios por todo, pero no es lo ideal, mis amados hermanos. Lo ideal, ¿cuál es? La comunión. Porque imagínense qué comunión podemos tener nosotros predicando de este lado y ustedes viendo allá en sus casas por las redes sociales. ¿Qué comunión se puede tener? Ninguna. Pero aquí, por lo menos, ¿verdad? Dios le bendiga. Por lo menos. El pastor se rió conmigo. Por lo menos, mis amados hermanos. Bueno, espero haberme dado a entender con este punto. Para mí este es uno de los puntos. Todos son importantes, pero podemos decir este es más. ¿Por qué? Porque a los pies del Señor tengo que estar escuchando la palabra. Y esa es parte de la buena voluntad del Señor. Entonces ustedes y yo, si nos vamos a seguir edificando en la casa, escuchando más prédicas, hagámoslo porque hay que hacerlo. Pero por eso es importante, mis amados hermanos, que tengamos este tipo de comunión. Es importante que nos congreguemos. Amén. Bueno, este es un punto muy importante, mis amados hermanos. La buena conciencia. Entonces, ¿cuál es otro punto de parte de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? La buena conciencia. No lo hablamos en el primer culto porque hasta ahorita lo estoy hablando, ¿verdad? Pero les decía yo a los hermanos, porque para mí era importante que por lo menos ellos escucharan parte de esto. ¿Qué es la buena conciencia? ¿Cómo podemos definir, mis amados hermanos, nosotros? Yo tengo una buena conciencia. Miren, si nos ponemos a entrar en detalle y a profundidad, tal vez lejos de entender, no lo vamos a entender. Pero yo se los puedo resumir así. ¿Qué es una buena conciencia? Ir, mis amados hermanos, cada noche a la cama y acostarse uno tranquilo. Amén. Pero ¿qué es tener una mala conciencia? De igual forma, ir cada noche a la cama, pero acostarse uno pensando, ¿será que estuvo correcto lo que hice? ¿Será que así tenía que haber respondido? ¿Será que esos 100 quetzales que saqué de ahí de la billetera, será que era correcto? ¿Me doy a entender? A veces uno se va a acostar, mis amados hermanos, y empieza a pensar en lo malo que ha hecho. Eso es una mala conciencia. Pero si tenemos una buena conciencia, no habrá, que Jehová reprenda al diablo, ni el mismo diablo nos podrá acusar. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra conciencia, mis amados hermanos, el Señor conoce nuestra conciencia. El Señor dice en la Biblia que antes que nosotros pronunciemos palabra alguna, Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. La Biblia dice que si suspiramos, Él sabe por qué es ese suspiro. La Biblia dice que Él sabe cuántos cabellos tenemos, mis amados hermanos. ¿Qué es eso? Eso es omnisciencia, mis amados. Todo lo sabe. Amén. Omnisciente. Entonces no hay cosa alguna que delante del Señor nosotros podamos ocultar. Amén. Entonces, parte de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas es que tengamos buena conciencia. Y la verdad es que ahí, mis amados hermanos, ya solo nosotros y el Señor. Porque ustedes y yo podemos venir al culto, podemos venir a la iglesia y tal vez hasta con cara de santos, ¿verdad? Con cara de piadosos, pero ya cuando estamos a solas, yo no estoy acusando a nadie, pero les hago una pregunta. Les respondo primero. A mí sí. ¿Pero alguna vez les ha pasado a ustedes esto? Que tal vez no precisamente llegaba a la noche, ¿verdad? Pero acaban de hacer algo y empieza. A eso se le llama dialogismo. Una plática con uno mismo. O sea, uno no está loco platicando frente al espejo, ¿verdad? Sino uno dentro de sus pensamientos. ¿Será que estuvo bueno? ¿O será que hubiera ido? O mejor no hubiera ido. Me hubiera evitado esto. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿Por qué creen que nos pasa? Por esto, mis amados hermanos, porque a veces tenemos la conciencia manchada. Y la Biblia nos muestra que dichoso el hombre
al cual su conciencia no lo acusa, dice. Entonces la conciencia, mis amados hermanos, nos puede llegar a acusar. ¿Pero por qué nos acusa? Porque no conocemos cuál es la buena voluntad del Señor. Amén. Porque si supiéramos cuál es la buena voluntad del Señor, entonces viviríamos tranquilos, conociendo cuál es su voluntad y portándonos bien. ¿O por qué creen que nos va a acusar la conciencia? ¿Por bien portados? No, nos va a acusar porque andamos mal portados, andamos haciendo las cosas tal vez de alguna manera incorrecta. Y al final, mis amados hermanos, la conciencia ahí está. Yo me atrevería a decir que la conciencia es como la voz del Espíritu Santo redarguyéndonos, mis amados hermanos, porque aunque tal vez a veces hagamos algo que es malo y podamos decir, ¡a la que pila soy! Nadie se dio cuenta de lo que hice, nadie se dio cuenta que fui yo. Nos quedamos tranquilos solo porque sabemos que nadie se dio cuenta. Empieza el Espíritu Santo a redarguirnos. Y es ahí cuando una vez bien redarguidos, pastor, necesito platicar con usted. Pastora, necesito ministrarme. Fíjese, pastora, que yo, la verdad que no sé si estoy bien porque me gustan todos los muchachos de la alabanza, pastora, ¿qué hago? Esa conciencia ya está. Sigamos, hermano. Miren pues, ¿qué significa miren, pues, vean los significados de la palabra conciencia? Significa riñón. ¿Qué tiene que ver el riñón con la conciencia, mis amados hermanos? ¿Saben ustedes cuál es una de las funciones del riñón? ¿Alguien que me diga una función del riñón? Allá miro que quieren. A ver, solo una función del riñón. Ay, pastor, yo no sé si ni qué son los riñones. ¿Esté enfermo o que esté bien? No, un riñón que esté bueno. Mantener limpia la sangre. ¿Ah? Mantener limpia la sangre. ¿Escucharon? El riñón es como un filtro, mis amados hermanos. El hígado es muy similar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ¿qué tiene que ver? Que alguien me explique, digo aquel, ¿verdad? La conciencia con el riñón. Otro significado dice, el riñón como un órgano esencial. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, y bendecimos nuestros riñones, ¿verdad? Sí, pastor, yo bendigo mi riñón. Pero sabemos, mis amados hermanos, que si nos dejan de funcionar, yo conozco a varias gente que le pasó esto, al poquito tiempo se muere. Que está la tecnología y todo, pero algunos no aguantan ese proceso. ¿Por qué? Porque es un órgano esencial. Entonces, ya como lo decía hermana Suárez, purificar la sangre. ¿Qué tiene que ver entonces la conciencia con el riñón? Ya viendo esa función del riñón. La conciencia, mis amados hermanos, tiene que servirnos. ¿Para qué? Para purificarnos. Si nuestra conciencia está ahí, acordate que, por ejemplo, le dijiste al pastor que no ibas a poder porque ibas a hacer X cosa y te fuiste de pachanga, por ejemplo, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Yo voy a hablar por mis riñones, pastor. No, hombre, lo que hay que hacer es venir y confesar, mis amados hermanos. Si la conciencia no nos deja tranquilos, por algo es. Amén. Y el Señor nos está llamando acá a que parte de la buena voluntad de Él es que tengamos una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Entonces que la conciencia sea como un filtro, mis amados hermanos, y que no nos deje en paz hasta que la limpiemos. Amén. Dice bien, otro significado de la palabra conciencia es mente. ¿Y qué pasa por cada una de nuestras mentes? Ahí ni se mente, pastor. ¿Acaso no? Con todo respeto digo esto, pero ¿acaso no a veces tenemos una mente algo corrupta, mis amados hermanos? Ya bien, en el primer culto les conté a los hermanos una de mi corrupción. Ayer les digo, fui al mercado
e iba caminando un muchacho grandote y grandote, ¿va? Pero iba caminando así, mire, y iba haciendo cola, iba haciendo tráfico. Y cuando yo venía de frente y cuando yo lo vi, pensamientos, ¿va? ¿Para qué les digo que pensé? La cosa que me ofendí cuando lo vi. Que si cuando pasó a la par mía le tuve que pedir perdón al Señor. ¿Por qué? Porque atrás de él, como era grandote, no se miraba, iba un anciano ciego con la mano así, y como era pequeñito, el hombre iba agachado así. Y yo ofendido porque no se quitaba, hermano. Entonces yo solo vi al grandote que venía ahí, y dije, ¿por qué tan grandote? Pero no vi lo que venía atrás. ¿Qué es eso? Una mente limpia, una mente santa. No, ¿verdad? ¿Les ha pasado algo así? Que a veces nos echamos unos pensamientos, hermano. Y cuando nos damos cuenta, Dios mío, perdona. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que limpiemos. Porque ¿de qué nos sirve, mis amados hermanos, venir bien perfumaditos? ¿Qué loción usan ustedes? Chanel, pastor. Hugo Boss. ¿Cuál usan? No, yo Shakira, pastor. Shakirazo. No sé cuál usan. Pero ¿de qué nos sirve echarnos esas lociones con nombres? ¿Y la conciencia? Con una mente corrupta, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude, decimos amén. El otro significado es el ser interior. Entonces en nuestro interior, mis amados hermanos, pasan muchas cosas. Espero yo que no sea el caso ahorita, ¿verdad? Pero por ejemplo aquí estamos escuchando la prédica, una buena conciencia, y Dios mío, ayúdame, una buena conciencia, pero adentro, pero que el pastor se apure porque ya son las 12. Es un pensamiento, ¿verdad? Entonces el ser interior. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Y qué tal? ¿Y cómo estás? Pero no tienen ni ganas de hablar con esa persona, pero lo saludan o la saludan porque ahí está bien enfrente. Pero que ustedes tengan deseo de hablarle, eso solo se conoce en el interior. Esa es la conciencia. ¿Qué deberíamos de hacer si hay una persona ahí a la que no le quiero hablar y tener una limpia conciencia? Y disculpe, pero perdone, pero usted me cae mal, no me hable. Es que tengo que tener limpia mi conciencia, pastor. ¿Qué creen que va a hacer el otro si le hablamos así? ¿Y ustedes qué se la llevan? Entonces mejor, mis amados hermanos, supliquémosle al Señor que nos ayude a conocer su buena voluntad. Ya con esto termino. ¿Cuál es su buena voluntad? Todavía hay más, miren, de la conciencia. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Que tengamos una conciencia limpia. ¿Decimos amén? ¿Les di la cita, mis amados hermanos? Sí, eso estoy viendo, que no se las di, ¿verdad? Hechos, capítulo 23 y versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, miren qué tremendo esto: varones, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Podemos decir nosotros esto? Yo puedo decir, en la última hora, desde que entré al culto, he vivido con una buena conciencia. Pero apúrese porque ya sentí el olor en la carne. Romanos capítulo 14, versículo 22, con esto termino. La fe que tienes, guárdala para ti mismo delante de Dios. Escuchen lo que dice: dichoso aquel que usa de su libertad sin cargos de conciencia. En otras palabras, dichoso el hombre al que su conciencia no lo acusa. Dichoso aquel que puede ir y venir, hacer y deshacer sin que su conciencia lo acuse. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas correctas, porque está obrando conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿de qué nos sirve, mis amados hermanos, tal vez venir al culto y tal vez vi hermano, me cae mal, y ya en la casa, ay Dios mío, perdona, pero ¿qué puedo hacer si me cae mal? Esa conciencia hay que limpiarla. Amén. A mí me gustaría, mis amados hermanos, y que cada uno de nosotros pudiéramos decir esto: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Porque aquí
delante de nosotros. Voltéense a ver, mis amados hermanos, pero háganlo, volteen a ver ahí a los hermanos. ¿Le miran a alguno una mala conciencia? Ay, no, pastor, qué pura santidad. Pero si él o ella o yo fuéramos sinceros, ¿quién de ustedes cree que se animaría a decir esto? Yo he vivido con una buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Alguno se animaría a echarse ese pecado? Pues sí, porque si lo decimos, seguramente estamos pecando. Porque no hemos vivido con una buena conciencia hasta el día de hoy. Pero espero yo que a partir de hoy sí. Ni un amén. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos el conocimiento que parte de la buena voluntad de Dios es que ustedes y yo tengamos una buena conciencia. Que nada ni nadie nos acuse, menos nuestra conciencia. Amén. Amén y amén.